La puerta del castillo llevaba días cerrada, y los vecinos juraban escuchar gritos apagados cuando caía la noche. El olor a hierro y cera quemada flotaba en el aire como una maldición. Oye, amigo, imagínate esto: una dama de alta cuna caminando por pasillos de piedra, velas vacilantes, susurros de criadas y un secreto que nadie debía nombrar. ¿Puedes creerlo? Decían que la condesa recolectaba sangre en tinas, que la usaba como si fuera un ungüento de juventud, que ninguna doncella estaba a salvo tras esas paredes. ¿Y si te dijera que detrás de esa leyenda hay una historia de poder, política y miedo que Europa entera prefirió no ver durante siglos? Pero antes de ir a fondo en esta historia, vamos con la intro. Ahora sí, volvamos al caso. Regresamos a principios del siglo XVII, en una Europa donde el miedo se usaba como ley y una mujer demasiado poderosa empezaba a incomodar a los hombres equivocados. Erzsébet Báthory nació en 1560, en una de las familias más poderosas de Hungría. Parientes en la corte, obispos, generales, su apellido abría puertas y despertaba envidias. Desde niña aprendió idiomas, administración y medicina práctica de la época. Algunos la acusarían después de interesarse por la alquimia, otros dirían que era mera calumnia. A los 15 años se casó con Ferenc Nadasdy, un noble temido por su ferocidad contra los otomanos. Él partía a la guerra, ella gobernaba las tierras. Mientras su esposo estaba en campaña, Erzsébet firmaba decretos, resolvía disputas, ordenaba castigos y cobraba impuestos. Para su tiempo, era una mujer inusualmente poderosa. Con el tiempo, los rumores empezaron a crecer: criadas desaparecidas, jóvenes campesinas que buscaban trabajo y jamás volvían a casa, notas anónimas, cartas de padres desesperados. Al principio, nadie se atrevía a acusar abiertamente a una Báthory, pero los susurros no paraban, y el miedo en los pueblos cercanos comenzó a sentirse como una sombra. En 1610, el palatino György Thurzó, alto funcionario del rey y rival político de los Báthory, recibió la orden de investigar el castillo de Sechte. Llegó de noche, con soldados. El informe oficial aseguró que hallaron cuerpos maltratados, una joven agonizando y otra colgada por los tobillos. Para Thurzó, aquello era prueba suficiente. Erzsébet fue arrestada en su propia casa. No hubo resistencia, no hubo fuga dramática. La dama poderosa quedó confinada en pocas habitaciones, rodeada de guardias. Y aquí empieza lo extraño. Jamás tuvo un juicio público. No la confrontaron ante jueces, no se permitió su defensa en una sala abierta. La investigación continuó en secreto. Cerca de 300 testimonios fueron recogidos, muchos de criados y vecinos, muchos bajo tortura. ¿Te suena a justicia o a teatro político? Los relatos describían castigos crueles: agujas bajo las uñas, cortes con tijeras, golpes con varas, quemaduras con hierro, exposición al frío hasta el desmayo. Allegados hablaron de caprichos sádicos. Algunos declararon que la condesa se bañaba en sangre para conservar la belleza. Esa imagen, una mujer en una tina roja a la luz de las velas, se volvió el núcleo del mito. El número de víctimas creció con la leyenda: 50, 100, 150. Hasta se habló de más de 600 muchachas. Pero nadie mostró una fosa, nadie presentó restos. ¿Puedes creerlo? Tantas muertes alegadas y ninguna prueba material sólida. Ni huesos identificados, ni registros parroquiales consistentes, ni inventario de pertenencias de las supuestas víctimas. Los aliados de Thurzó afirmaban que el horror era tan grande que no hacía falta más. Los críticos señalaban que todo eran palabras, y palabras obtenidas de gente aterrada. Mientras tanto, el mapa político ayuda a entender el contexto. Una viuda riquísima, sin un heredero varón que blindara su patrimonio, con tierras estratégicas en disputa. La corona tenía deudas. La nobleza rival miraba con hambre esas propiedades.
y una mujer con poder siempre fue la piedra en el zapato de los que no toleran compartirlo. Tras el arresto, Turso informó al rey que, por razones de Estado, lo mejor era evitar el escándalo de un juicio. La historia debía resolverse en silencio. Erzsébet fue confinada en una cámara tapiada, según relatan crónicas locales. Una ventana sellada, una rendija para pasar comida, oscuridad casi total. Un entierro en vida. 4 años después, en 1614, la encontraron sin vida. Tenía 54 años. Su cuerpo fue enterrado en secreto y, según versiones, luego exhumado y trasladado. Nunca se señaló una tumba definitiva. A partir de ahí, la imaginación europea hizo el resto. En el siglo XVIII y XIX, la condesa se transformó en ícono del mal femenino, la aristócrata que devora a las jóvenes para absorberles la vida. La literatura gótica desmontó fronteras entre historia y pesadilla. Cuando Bram Stoker escribió Drácula, muchos vieron en la condesa un eco simbólico, aunque el conde de la novela se basara más en Vlad Tepes. La cultura popular necesitaba una reina de la noche, y Erzsébet encajó como un guante. Castillo, velas, doncellas, rumores de sangre. Era inevitable que su sombra se uniera al mito vampírico. Pero volvamos a los documentos. Lo que sí tenemos son actas de interrogatorios, inventarios de bienes, cartas de autoridades y reportes administrativos. Lo que no tenemos son pruebas forenses concluyentes. Historiadores modernos han revisado el caso con lupa. Algunos, como Raymond T. McNally en Drácula Was a Woman, nutren la figura legendaria. Otros, como Kimberly L. Craft en Infamous Lady, cuestionan seriamente el relato tradicional. ¿Fue la condesa una asesina serial o el blanco perfecto de una operación para confiscar su riqueza? La respuesta no es cómoda, y por eso seguimos discutiéndola 4 siglos después. Pensemos en el procedimiento. Detención sin juicio, testimonios bajo tortura, comisión cerrada, reparto posterior de influencia y propiedades. ¿Justicia o una limpieza política elegante? Los supuestos cómplices, mujeres de servicio y un sirviente, sí fueron juzgados públicamente y ejecutados, algunos por decapitación, otros por quemas punitivas. Castigos ejemplares para cerrar bocas. Esa diferencia grita: al pueblo, el espectáculo de la pena; a la aristocracia, la discreción del encierro. La imagen de orden se preservaba sin ventilar las fracturas del poder. La acusación de baños de sangre tiene un detalle sospechoso. Aparece con fuerza en relatos posteriores, más literarios que judiciales. Las actas tempranas hablan de golpes, cortes y muertes, pero la bañera roja es una postal tardía. Lo de 600 víctimas vendría de referencias orales a un supuesto libro con nombres jamás presentado. Con el paso del tiempo la cifra se volvió mantra. Oye, amigo, cuando un número suena demasiado redondo y monstruoso, suele indicar más propaganda que contabilidad. La historia ama los extremos, y los poderosos saben usarlos. Nada de esto significa que Erzsébet fuera inocente como un cordero. Hay señales de abusos y castigos crueles dentro de la casa, como en muchas mansiones nobles del tiempo. La línea entre disciplina y tortura en el siglo XVII era oscura, y cuando la autoridad se concentraba en pocas manos, las arbitrariedades florecían. Eso también es verdad. Pero otra verdad incómoda es que su caída benefició a rivales concretos y alivió tensiones económicas de la corona. La justicia llegó, sí, justo donde convenía. Mientras la leyenda crecía, el expediente real quedó enterrado en archivos. Con el romanticismo, Europa quiso monstruos elegantes. La condesa fue coronada reina de las tinieblas. En el siglo XX, cine y televisión fijaron estampas inolvidables. Una mujer pálida, una bañera, un castillo nevado, doncellas aterradas. La imagen venció a la evidencia. Hoy, en museos y tours, su nombre aparece entre susurros. Es negocio contarla como vampira. Es menos rentable preguntar quién se quedó con sus tierras. Mito o monstruo, suena a cliché, pero aquí sirve. El monstruo existe cuando el mito le da de comer, y durante 400 años Europa alimentó a este.
¿Puedes creerlo? La figura de Bathory sirve para hablar de algo más grande, cómo el poder maneja el miedo, cómo la misoginia viste de leyenda a las mujeres que no obedecen. Volvamos al inicio. Gritos, olor a cera, un castillo silencioso. Quizá hubo muertas, quizá hubo verdugos, pero también hubo un relato moldeado para encajar castigos y ganancias. Si me preguntas qué creo, te diré esto. La historia oficial prefirió un monstruo útil a una investigación incómoda. Y eso, amigo, también es una forma de violencia. Fuentes que puedes buscar mientras ves este video: Actas del Palatinado húngaro de 1610-1611, Infamous Lady, de Kimberly L. Craft, y estudios sobre la construcción del mito en la literatura gótica del XIX. En esa lectura cruzada, verás cómo las confesiones bajo tormento contradicen tiempos y lugares, cómo las cifras bailan y cómo se reparten silenciosamente los beneficios. La conexión con Drácula funciona como anzuelo emocional. Lo entendemos. Pero aquí preferimos el documento al grito, el archivo al espanto. ¿Significa eso que no hubo crimen? No. Significa que la leyenda nos impide ver el crimen real, el de un sistema que juzgaba en secreto, castigaba al débil en plazas y premiaba al fuerte en salones. Al final, Erzsébet murió sola en la oscuridad. La tapiaron para que no hablara más, pero la leyenda habló por ella y dijo justo lo que el mundo quería oír. Tal vez sea tiempo de escuchar otra voz, la de los papeles, la de los silencios sospechosos, la de una pregunta que no envejece bien. ¿A quién le convenía que la condesa fuera un monstruo? Imagínate esto por última vez. La escalera de piedra, el candelabro, la sombra alargada en la pared. No es un vampiro, es la sombra del poder montando su teatro. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver con mirada crítica. Este canal existe para eso, para volver a abrir casos que el tiempo cerró con prisas. ¿Fue Erzsébet Bathory una asesina, una víctima, o ambas cosas en distintas manos? Te leo en los comentarios. La discusión es parte de la verdad. Y si te gustó este enfoque, suscríbete y deja tu like. Cada semana desenterramos una historia que no te contaron en la escuela. Antes de irte, te recomiendo ver nuestro video sobre Isabel la Católica. Poder, fe y miedo entrelazados. Te va a hacer pensar. Gracias por estar aquí. Eco de la historia, donde el pasado habla con voz propia y no siempre dice lo que quieres oír.